Hace alrededor de mes y medio habíamos hablado de el debate entre Kamala y Donald Trump. Hoy en día, esa vez hablamos de una Kamala ganadora, en este momento tenemos otro ganador. ¿Qué pasó desde su perspectiva de ese momento a la hora? Desde ese año nos apasiona hablar de esto porque la vocería tiene que ver con la política, tiene que ver con los negocios y tiene que ver con la vida cotidiana. Por eso nos apasiona hablar de esto. Claramente los demócratas no han podido entender al Estados Unidos rural y vienen con ese problema desde hace varias elecciones y eso los tiene fritos. Hay candidatos muy buenos, candidatas muy buenas que han perdido por la falta de sintonía del Partido Demócrata con las zonas rurales. Uno podría acusar a los republicanos de tener falta de sintonía con zonas urbanas. Sin embargo, uno al ver los swing states que logró voltear Donald Trump, pues puede decir que él sí logró descifrar algunas zonas urbanas y les logró sacar la ventaja suficiente en ese tipo de votantes. Es decir, que algo está pasando en sus palabras, pero también en su cuerpo y en su voz, que hace que las clases obreras y las clases campesinas se sientan identificados con este señor que es acusado de tener un discurso para personas con quinto de primaria, mientras que sus rivales tienen discurso para personas con postdoctorados. Algo estará haciendo bien repitiendo 20 veces un mensaje que la vez pasada decíamos que parecía disco rayado, pero que vea que le alcanzó para ganar una segunda presidencia. Y es importante que diferenciemos que una cosa es ganar un debate y otra cosa es ganar una Exacto. campaña. Eso es una diferencia grandísima porque ha quedado claro que para ganar una campaña se necesita muchísimo más que ser un buen vocero. Y en la vez pasada decíamos que Kamala había ganado el debate y no solamente nosotros y nosotras, sino que era un consenso generalizado, pero ojo, no fue por sus buenas propuestas, fue por su capacidad de poner a girar el debate alrededor de la incompetencia moral y ética de Trump, pero no fue porque descrestara a nadie con sus propuestas, por su habilidad de parecer la candidata del cambio cuando era la candidata continuista y de volver el debate a un juicio. Entonces, ahí hay unas puntadas importantes. Algo está haciendo bien Trump con su cuerpo, su voz y sus palabras que hace que el Estados Unidos rural y el Estados Unidos obrero se sienta sintonizado con él. Y curiosamente, que cada vez más latinos y latinas y cada vez más población negra se siente identificada con él. Algo estará haciendo. Y es muy importante, miren que la vez pasada hablábamos en el debate que hizo una excelente puesta en escena, pero también aclarábamos que no hubo un debate porque no se vio propuestas claras en ninguno de los dos. Sin embargo, esa capacidad de conectar y de generar una opinión política pasa por varias etapas y la coherencia y la congruencia que haya en lo que ocurre en esas etapas, creo que no fue tan clara en Kamala, aunque hay que aclarar que fueron 107 días, ¿no? Sí, porque estaba viendo yo peor que a Hillary. Creo que eso sí no tiene una, o sea, no tiene un asidero porque es que cuánto tiempo tuvo Hillary para hacer campaña y cuánto tiempo tuvo Kamala para hacer campaña. Entonces yo creo que ahí sí hay que tener cuidado con ciertas comparaciones porque no salieron de la misma plataforma. Y ahí hay que hacer unas precisiones también. Puede que a Kamala sí le haya ido peor en votos que a Hillary Clinton, pero no es exactamente su culpa. Lo primero que hay que decir es que Joe Biden se demoró en retirarse. Hasta que no le dieron Uy, una paliza en un debate, no se sí, retiró. Luego de que se retiró, organizó todo para que la candidata fuera Kamala. Es decir, no abrió ningún espacio para que hubiera algo parecido a unas primarias demócratas. Y sabemos para qué sirven las primarias en Estados Unidos, para generar unión dentro del partido, para que la gente sienta que el candidato es suyo, que los tomó la representa. decisión. Biden no solamente se demoró en renunciar, sino que prácticamente impuso a Kamala, una candidata muy interesante, pero la forma en que terminó siendo definida como candidata en una etapa tan tardía, pues son dos aspectos, tanto la manera como el momento en que se hizo, dos aspectos que más allá de lo interesante que sea su perfil, pues concluyó en que efectivamente en votos electorales le fue peor que a Hillary Clinton. Correcto. Y a partir de eso también hubo una disputa por las historias, por la narrativa, y alguien cobró relevancia en ese momento, y es Elon Musk y su plataforma Twitter. Un cambio gigante. ¿Qué podemos decir? Y estamos en una sociedad donde las redes sociales de Internet cada vez son más importantes.
Y Y los dan caros. muchos pudimos haber pensado que Twitter se iba a acabar cuando Elon Musk lo compró y le puso X. Y mire usted que no se acabó. Fue una buena compra. Él ha perdido una millonada, pero tiene plata para perder el señor. En cambio, la injerencia que ha logrado en el escenario político, injerencia que no es nueva, porque compañías como Facebook tienen mucha cercanía con el Partido Demócrata. Que además estas compañías tecnológicas de California, como en California es tan fuerte el Partido Demócrata, pues tienden a ser más simpatizantes de este partido. O sea que no es que sea novedoso que un empresario del sector tecnológico influya sobre una elección. Lo que sí es novedoso es que sea tan de frente. Porque además este señor habló en el discurso de triunfo, estuvo en varios mítines, es una persona que sin ser estadounidense, porque es sudafricano, tuvo una presencia muy grande en la campaña que le servía a Trump para decir, venga, yo no estoy en contra del inmigrante, tengo un tipo de inmigrante en mente. Que uno puede discutir eso, ¿no? Pero es un inmigrante blanco, rico e innovador y talentoso. Ese tipo de persona que Trump tiene en mente como inmigrante versus otros tipos de poblaciones que parecieran no interesarle. Entonces, Elon Musk, pues uno le dio el juego en X, hay varios artículos que se pueden consultar de cómo los algoritmos de X favorecieron al Partido Republicano y a sus voceros, pero dos, su sola presencia, no podemos pasar por alto que de todas maneras es el gran protagonista de los carros eléctricos que se supone que son protagonistas del cambio energético hacia un mundo más sostenible, pues tenía varios simbolismos útiles para Trump. Venga que yo tengo el de los carros eléctricos conmigo. Venga que yo tengo al Stop. inmigrante innovador conmigo. Al margen de que pues hombre, blanco, rico, pero en todo caso le sirvió para enriquecer una narrativa y puso en aprietos las acusaciones permanentes de xenofobia. No quiere decir que se hayan resuelto, pero hizo más difícil el que tuviera un inmigrante a su lado tanto tiempo y uno tan significativo, pues complicó un poco la narrativa de la contraparte. Eso podemos decir sobre Elon Musk, que en sí mismo es un personaje que suma mucho. Es un tipo que de mensajes claros y cortantes, que no le tiene miedo a pelear con nadie, que evidentemente representa un tipo de liderazgo que parece gustar mucho, especialmente en el centro de Estados Unidos y parece que también en la costa este. Contrasta con el tipo de liderazgo que se maneja en California en las empresas tecnológicas, como más sutil, porque, ojo, también meten la mano y también juegan, no tan de frente, pero lo han hecho en las últimas elecciones. O sea que parte de esa lectura acertada de Trump del electorado de los swing states pasa porque se consiguió unos voceros que lo apoyaron. Lo mismo pasó con Bob Kennedy Jr. Se escogió un vocero que tenía arraigo en los públicos y en las zonas que le interesaban. Y eso pues evidentemente fue muy astuto. Y es una de varias decisiones astutas, como tener una jefa de campaña mujer que ahora va a ser la jefa de gabinete y que se dice que fue clave para el Susi, éxito de la organización. sí. Ahora, una pregunta que pongo aquí yo sobre la mesa, un comentario más bien. A propósito de los voceros influyentes, de los influencers, todo el mundo hablaba de que Taylor Swift entre los jóvenes era el santo grial. Y ella claramente dijo entonces, voy con Kamala y la mayoría de estrellas de Hollywood también. Es decir, lo que fue el grueso de la farándula apoyó a Kamala y no influyeron. O sea, ¿qué nos dice esto? Que Elon Musk con toda su ciencia, pero las estrellas, es como si también Hollywood y en general la farándula, el canto y todo fueron un poquito derrotados también. Y es parte de las dificultades que tiene el Partido Demócrata para conectar con las áreas rurales. Cuando uno ve los mítines del Partido Republicano, normalmente hay mucho country. Estamos hablando de lo que es la cultura de Kentucky, de Tennessee, de Texas, de una zona de Estados Unidos donde posiblemente, seguro escuchan a Taylor Swift, pero donde las personas se están moviendo, un poco lo que pasa en Colombia con la carrilera. Ay, Y este sí. tipo de géneros que ahora están muy en boga en los estratos altos, pero que por muchos años eran como una cosa de bajo nivel y más rural que urbana. Últimamente le han puesto el frac, pero por muchos años fue así. El centro de Estados Unidos tiene una cultura pop diferente a la costa este.
Los demócratas prácticamente siempre ganan California. Tiene que pasar una catástrofe o haber algo excepcional como Ronald Reagan para que los republicanos ganen California. Sacar más votos en California no soluciona nada porque los votos electorales de California son los mismos. Así los demócratas barran. Ellos pensaron mucho en un tipo de público, que es el tipo de público de la costa este, de las grandes metrópolis, pero tienen muy descuidado a otro tipo de público. Y el gran reto de los demócratas para ser viables a futuro después de esta paliza que recibieron en los swing states es que hay varios estados. Florida ya no es swing state. Por mucho tiempo Florida fue swing state y desde la derrota de Al Gore, Florida se volvió republicana. Sí. No están sabiendo, eso también nos da pistas de que los demócratas tienen problemas con las personas de edad avanzada, porque Florida es un estado donde hay mucho jubilado, donde la población está envejecida. Entonces hay unos públicos a los que los demócratas les está costando, están muy jugados por el centennial, están jugados muy por el millennial, seguramente muy jugados por las mujeres, por las minorías étnicas, por los inmigrantes, pero están teniendo problemas para hablar con las personas envejecidas, con la población rural, están teniendo problemas para hablar con la clase obrera y no son nuevos, pero en cada elección se están viendo más. La elección allí, la diferencia la hizo Biden, que curiosamente siendo un vocero muy inferior a Kamala Harris, logró ganar los swing states, porque posiblemente estuvo mejor escogido. Un hombre blanco cercano a los sindicatos y la costa este tiene mucho más que hacer en Wisconsin y en Pensilvania que una mujer negra y descendiente del sudeste asiático, que además es de la costa este y tiene todo el pensamiento californiano en cosas como el aborto, que claramente lo deja uno pensando que después de los planteamientos de Trump sobre el aborto y los de Kamala Harris, pues haya habido esa barrida en los swing states. Parece que la postura de Trump le resultó más rentable, que no es pro aborto, es que los estados decidan. Mientras que la de Kamala es las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo, pues muchas mujeres votaron por Trump, a pesar de que está acusado de violencia sexual, acusado, condenado, a pesar de su postura sobre el aborto. O sea que los republicanos están leyendo mejor al elector norteamericano, más allá de miradas éticas, morales, más allá de cuántas descargas tenga en Spotify, en Deezer, Taylor Swift. Aquí hay alguien que está leyendo mejor el público rural, el público obrero y el público envejecido, y eso le está alcanzando para voltear los swing states. Y yo diría también que a los mega ricos, porque hubo una clara influencia, no solo de Elon Musk, sino de los dueños o el mayor accionista del Washington Post, Jeff Bezos, y de el LA Times, que también es un mega rico tecnológico. Y al final estos dos periódicos decidieron no recomendar ningún candidato y dejar de hecho de recomendar de aquí a futuro algún candidato. Esta elección está tumbando algo que siempre se había dado por sentado, y era que en Estados Unidos ganaba la elección el que más donaciones recaudara. Eso siempre se había dicho, que la verdadera elección era el que consiguiera más plata, que posiblemente se ganaba. Kamala Harris tuvo más donaciones que Trump en tiempo récord. Pareciera que la campaña de Kamala se preocupó más por ganar debates y por conseguir plata que por conectar con los electores que podrían voltear los swing states. Y parece que esa apuesta y esa decisión les costó la presidencia y les está costando el Senado y parece que la Cámara. Sí. O sea que esto se está agravando. O sea, hay unos problemas de lectura de una buena parte de Norteamérica, de Estados Unidos, que le están costando más al partido, más otras cosas de las que podemos hablar, como las posiciones más simples y fáciles que tienen los republicanos frente a los demócratas. En un país en donde ser de izquierda o ser socialista es un pecado, donde decir que liberal es casi un insulto para mucha gente, pues evidentemente los republicanos pueden ser tan conservadores como quieran. Los demócratas quedan en una postura difícil porque tienen que tener cuidado de no pasar cierta frontera para no parecer liberales, socialistas o izquierdistas. Y eso les quita mucho margen de maniobra. Es la derecha contra el centro y máximo centro izquierda, sin mencionarlo mucho. El margen de maniobra de los demócratas es muy reducido, mientras que el de los republicanos es amplísimo y lo están poniendo a jugar. Además que cometieron errores, ¿no? Los demócratas. Sí. Hablamos del caso McDonald's, el caso de CNN con publicidad diferenciada, sí, pro-Islam o pro-Israel, dependiendo de la región. Y bueno, y al final el caso de Peanut,
la ardilla. Sí, los demócratas ya les pasó con Hillary. Pensar que las mujeres van a votar por la candidata porque es mujer es pensar demasiado. Pensar que todos los ambientalistas los van a apoyar solamente porque no son los republicanos es pensar demasiado, más si les pasa una desgracia como esa. Lo de McDonald's fue más habilidad de Trump que falla de Kamala, me da la impresión, pero en todo caso tenemos que reconocer que es un tipo que está en la jugada, que no desperdició la oportunidad y se puso a la tarea de desmantelar la historia, más allá de que la haya desmentido, la desmanteló y la puso en aprietos porque parte del éxito de Kamala era ser una candidata de clase media que tenía muchas donaciones en principio gracias al apoyo de la clase media. Así que muchos de los eventos que mencionas tienen que ver con que los demócratas daban por sentado que los latinos iban a votar por ellos, que los negros iban a votar por ellos, que las mujeres iban a votar por ellos, y eso es pretender mucho. Es pretender mucho porque una esposa de un hogar donde el esposo sea proveedor, pues finalmente necesita que su esposo tenga trabajo, no tener una presidenta mujer. Y en Estados Unidos la economía mueve muchas cosas. Yo eso le sumaría, y ahí podemos hablar muchísimo de las maneras, porque es que mucho de los problemas que yo evidencio en el Partido Demócrata pasan porque las maneras de Kamala son fuertemente urbanas. Trump, a pesar de ser un tipo de ciudad, porque hay que decir que Trump es de ciudad, se las ha arreglado para tener unas maneras más rurales con su estilo ramplón, si se quiere, con su estilo simplón, si se quiere. Ha logrado llegar tanto en lo verbal como no verbal a ser más digerible para las clases rurales que Kamala. Clases rurales a las que de pronto les importa muy poco que el candidato haya trabajado en McDonald's y que posiblemente tampoco les preocupan las ardillas. Pero si aparte de eso al público que le importan las ardillas lo pierdes por una torpeza, como esa que sucedió, que son los costos de ser partido de gobierno, pues quedas en el peor de los mundos. Sí, una torpeza enorme. Sí. Una torpeza enorme. Raúl mencionó acerca de cómo Trump se desempeña, cómo se desempeña Kamala, y esa puesta en escena no verbal es evidente. Funcionó muy bien en el debate porque hizo lo que no se esperaba y eso desencajó un poco a Trump. Pero se remontó a través de seguir una coherencia. Siempre todo lo que muestra es alguien grande y fuerte que se remonta desde lo complejo, que se vuelve incluso más incisivo. Y cuando uno lo ve en el discurso de la victoria, es muy interesante porque entonces es rudo. En él predominan los gestos rectos, que son gestos de persona determinada, que no le importa a veces pasar por los sentimientos, pero es determinado. Sin embargo, se replantea varias cosas. La forma como se relacionó esta vez con Melania fue diferente. ¿Sí? El reconocimiento que le hizo a ella fue diferente. Entonces, es muy interesante como llamó Susi, Susi, ven, Susi, ven. Yo sentí que estaba llamando a una mascota, pero fue interesante. Susi, ven. Susi no quería salir, parece que no le gusta al público. Claro ejemplo de la glosofobia, es decir, del miedo a hablar en público, porque él le quiso darle el micrófono y ella no, y puso a otro señor. Pero el Susi, ven. Pero algo muy interesante es que, si se dan cuenta, Trump poco sonrió, pero las veces que sonreía lo hacía cubriendo los labios, es decir, mostraba casi una invulnerabilidad, sin mostrar los dientes, más bien hacía. Y cuando se giraba hacia alguien para darle la palabra, hacía esto, como si fuera, es decir, maneras burdas, pero maneras que son muy bienvenidas en esa población de la que tú has hablado, y es un grueso, que quieren ver ese hombre fuerte, y hace una puesta en escena que se requiere cuando un país se siente en crisis, porque cuando un país se siente en crisis quiere un líder que les enseñe a pensar y que casi que piense por ellos. Es su puesta en escena con el cuerpo y su puesta en escena con la voz. Es muy interesante porque es de maneras duras, pero también con muchos contrastes en la voz, muy bien articulado. Lo muestra mucha determinación al mover los labios, casi con brusquedad. Todo forma parte de él. Se dieron cuenta que todo el tiempo sus gestos eran estos casi abiertos, porque es América otra vez grande, ¿ves?
y gestos directos, como esto que se va a ver horrible ahí en la cámara porque estoy usando el ojo, pero gestos directos, siempre su mentón. Es decir, algo que ha repetido y que salió con mucha fuerza. Lo que sonreían maravillosamente eran sus ojos, ¿no? Pero era una sonrisa casi que se dan cuenta que lo logré. Fue casi que Es muy burlesco interesante. hacia Kamala. Ah, Casi que entonces, burlesco hacia Kamala. ¿cómo? Que fue casi como en tono de burla, como de gané esto frente a todo y me impuse. Yo lo sentí así. Frente a todos los que dijeron que no lo ibas a ¿Sí? lograr. Mientras que en cámara se ve, cuando yo la veo, veo a la fiscal o a una presentadora de alto nivel de CNN con unas maneras muy finas también, un manejo excelente de la voz. Y eso quiero llamar la atención, cómo se preparan en la voz candidatos de varios países. A veces en algunos de nuestros países no le dan mucha importancia a ese aspecto. Entonces también unas excelentes entonaciones. Y algo que me llamó la atención en su aceptación de la derrota es como ella se da el permiso de que la voz le tiemble, de que los ojos se le llorocen en el momento, pero pasa por varios momentos muy claramente expresados a través de su rostro, sus ojos y su voz, en el que pasa por ese momento de tristeza, de decir, pero respetamos la democracia y ya hablé con Trump y estamos dispuestos a apoyarlos, pero seguiremos luchando. Luego un mensaje de esperanza que se va convirtiendo casi en rabia, porque no es el gobierno el que tiene que decir qué haremos con nuestros cuerpos. Lo sabe manejar muy bien desde la voz, más sus maneras, y en eso Raúl tiene mucha razón, mientras que el otro está así, como un toro listo a atacar, ella está con unas maneras muy finas y tal vez en este momento en Estados Unidos esas maneras tan finas no conectan, tal vez. Es difícil porque sí hay una fractura. Este año hubo un éxito muy interesante en el country, que es la Fast Car, la popular canción de Tracy Chapman, que es una cantante negra, Sí, llegó al country. Es la primera vez que una canción compuesta por una mujer negra llega al top en Billboard en música country. Había un precedente de una mujer negra coautora de otra canción. Eso habla mucho de dos Estados Unidos, oye, sí. de un país que estamos hablando de 50 estados, de todas maneras, 50 estados más un distrito. Y claro, los demócratas ganaron en el distrito de Columbia, en Washington, y los demócratas ganaron en California y ganan Chicago y ganan Illinois y ganan Massachusetts, que es ese Estados Unidos en donde de pronto Tracy Chapman fue tremendamente exitosa y muy reconocida hace casi 30 años. Pero llegar al número uno del country con la misma canción, pues es algo que se logró ahora. Entonces son dos Estados Unidos que hacen parte del mismo país, pero que son diferentes y pareciera que los republicanos han puesto los huevos en la canasta adecuada. Han encontrado la clave para mover las tuercas adecuadas que les den para ganar, porque en Estados Unidos se trata de ganar los votos electorales, no el popular. Ahora hay que decir, Trump logró ganar el voto popular, que ahí sí hay una diferencia grande de la derrota con Hillary. Hillary ganó el voto popular, pero perdió el colegio electoral. Sí. Kamala perdió por muchos votos el colegio electoral, lo cual hace que esta derrota sea especialmente dolorosa. También es cierto que a Kamala le tocó tomar unas posiciones de equilibrista, por ejemplo, frente al tema Islam y población judía. Todo el tiempo buscando no ofender a la población del Islam, que era clave en un estado muy importante, que pues eh, esa situación que se presenta eh, en Michigan específicamente, donde la población árabe estaba en guardia de quién iba a ser el vicepresidente porque tenían horror de que el candidato a vicepresidencia fuera Shapiro, el gobernador de Pensilvania. Pero ¿cómo les hubiera servido a los demócratas tener a Shapiro de candidato a vicepresidente? Porque este señor, que es judío muy crítico de Netanyahu, también hay que decirlo, pues es un señor que es el candidato que se ha desempeñado en las últimas elecciones mejor que los candidatos presidenciales y mejor que todos. Es el candidato con mejor desempeño en Pensilvania en los últimos años, que era un estado que necesitaban ganar. Así que
ese contexto, ese oficio equilibrista de los demócratas les impidió tener a Tom Shapiro, a Shapiro de candidato vicepresidencial, sin decir, encuentro que Tim Walz fue una elección muy buena, una elección pertinente. Sin embargo, pensando en las necesidades de los swing states, hubiera sido mucho más estratégico Shapiro, más el costo en otro estado hubiera sido muy alto. A Trump le basta con decir, estamos con Israel y vamos a defender a Israel. Ya. Y no entra en este oficio de equilibrismo que además genera ruido, porque cada vez que Kamala va a explicar su posición frente al conflicto de Israel, Palestina y Medio Oriente, pues empieza a tener muletillas, empieza a desempeñarse mal en lo no verbal, porque es un mensaje muy difícil de dar. Es muy difícil decir, necesito los votos de los judíos demócratas, pero también necesito el de los árabes demócratas, pero en todo caso sigo apoyando a Israel, porque esa fue la posición de Biden, seguir apoyando a Israel, que además no tenía mucho cómo no tomarla. Estaba en una posición muy difícil. A ellos eso les costó. Y claramente les costó con el caso de Shapiro, que hubiera sido un excelente candidato a vicepresidente, y no lo pudieron escoger por el temor sobre los musulmanes y sobre la población árabe y sirio-libanesa demócrata que pegaba en otro estado. Entonces, ese oficio de equilibrismo le pegó muy duro. Y cada vez que Kamala tenía que abordar ese tema, tanto verbal como no verbalmente, se pegaba a su enredada. Que eso tuvo un costo. Sí, claro, se veía. Ahora, algo que quiero hablar desde lo no verbal es acerca del espacio, de la proxémica, y es lo siguiente. En el espacio, la soledad de Kamala en la derrota y la cantidad de gente subida al tren de la victoria, ¿no? La derrota tiene espacios muy solitarios. El triunfo casi no cabe ni el candidato porque todo el mundo quiere estar en ese ascensor del triunfo. Muy fuerte, el mensaje no verbal, muy duro. De hecho, Kamala prefirió no hablar. Ella está en una universidad, en la universidad donde se formó. Finalmente ella prefirió no hablar en la noche. Trump se dirigió hacia las 2 de la mañana al pueblo norteamericano. En la medida en que los resultados empezaron a ser complejos, pues ya era claro la soledad de la derrota, que decimos que el triunfo tiene padre y madre, pero la derrota es huérfana. Sí, Quedó muy claro en las imágenes, en las fotos y en los videos de estos cierres de campaña, muy rudo. Permítaseme decir que considero que Kamala como candidata no merecía un final como ese. Era una candidata muy superior al final que tuvo, pero el final que tuvo fue más fruto de las decisiones de Joe Biden y de un contexto que la forzó a tomar decisiones muy complejas que no le ayudaron, como la selección de su vicepresidente, no porque el señor sea malo, sino porque no sumaba en el estado que necesitaban sumar. Nadie tenía duda del desempeño del partido en Minnesota. En donde necesitaban sumar era en Pensilvania, en Georgia, necesitaban sumar en Nevada, necesitaban sumar en Arizona, necesitaban voltear Carolina del Norte. Tenían unos retos muy concretos en donde evidentemente Tim Walz no logró ser la persona clave. Tal vez Shapiro pudo haberlo sido. Solo habría una forma de saberlo, pero en este punto vale la pena especular sobre cómo hubiera sido el destino con una fórmula vicepresidencial que le sumara más en la costa este y que le sumara más en los swing states. Bueno, para cerrar, impresiones finales de discurso Kamala, discurso Trump, y parábamos, ¿qué aprendemos de estas elecciones? ¿Qué puede quedar para lo que viene ahorita también Latinoamérica, que me parece interesante que hagamos ese símil? Sí. Pues muchas reflexiones. Una reflexión muy grande es que, claro que importan los públicos diferenciados, población LGTBI, feminismos, importan los grupos étnicos, pero sigue habiendo unos grupos en los países, como son los campesinos, como son los sindicalistas, como son las personas de avanzada edad que siguen votando. Y quien no le llegue a esos grupos está renunciando a votos. Y quien se la juega por esos grupos tiene una base sólida. Es decir, que los candidatos que vienen van a tener que ser muy cuidadosos, candidatos y candidatas, en su afán de ganar centennials,
¿cuántos abuelos y abuelas van a perder? Porque si algo pone en alerta, se decía que 8 años después, con una población, con muchas personas que votaron por Trump, que seguramente ya fallecieron, con un electorado rejuvenecido, se suponía que esto iba a darle unas mejores oportunidades a los demócratas. Pues no, los nuevos viejos y viejas volvieron a votar por Trump. O sea que los partidos y los candidatos no se pueden concentrar solamente en la generación Z, en las centennials, no se pueden quedar solamente en las redes sociales, sino que hay unos públicos que claramente deben cuidar porque les pueden voltear una elección. Yo cada vez que asisto a una reunión sobre esto, ¿cómo le llegamos a los jóvenes? También deberíamos preguntarnos cómo llegarle a los viejos, cómo llegarle a los campesinos y cómo llegarle a los obreros, porque allí también hay votos y valen lo mismo que los votos de un centenio. Entonces, eso es una alerta grandota. ¿Qué dijo Trump? Yo soy el candidato del sentido común. ¿A qué le suena eso del sentido común? A campo, a personas de avanzada edad, de pronto sindicalista. ¿El sentido común qué es? Nadie sabe. El menos común de los sentidos, dicen en broma acá en Colombia. Sin embargo, una frase como el sentido común hace que muchas personas se sientan cómodas. Entonces, ¿qué es el sentido común? Pues que un país tiene que cuidar sus fronteras y generar trabajo. Los republicanos lo tenemos claro. Simple. Mientras la otra está haciendo equilibrio de, sí, estamos con Israel, pero apoyamos a los árabes, pero en todo caso tenemos que estar con ambos, pero tenemos que... Enredadísima, porque la situación es enredadísima. El sentido común, cuidar la frontera y generar trabajo. ¿Y a quién le llega eso? Pues a un electorado que está listo a recibir un mensaje simple y que comparte esos valores. No en vano, Trump nos presenta también en su tarima de triunfo a un joven de 2 metros con 10 que es tan estadounidense como se puede ser. Por su color de piel, con unos rasgos muy semejantes a los de su mamá inmigrante también. Altísimo, que se veía mucho más alto que Trump, lo cual es difícil porque Trump es un hombre de 1,93, casi 1,95. Para que alguien se vea alto al lado de Trump tiene que ser muy alto. Allí también hay un discurso visual. El tipo de Estados Unidos al que les está hablando. Mis hijos, tengo unos hijos extraordinarios, igual que todos ustedes, quienes están acá también tienen hijos extraordinarios. Un hijo seguramente como el mío. Jugó con esa familia norteamericana del imaginario, del comercial de cereal, que sigue existiendo, así haya otra diversidad y haya otro tipo de personas. Tal vez a los demócratas se les está olvidando esa población, o los hechos parecen demostrar. El hecho de que estén perdiendo distritos donde siempre ganaban, el hecho de que no hayan vuelto a tener chance de ganar Florida, pues son pruebas de que allí están descuidando una población y no están haciendo nada al respecto. Mira, en relación de lo no verbal, lo que también apoya lo no grande, y no voy a hablar del cuerpo de la voz, sino de ciertos mensajes tácitos que están. Su hijo grande, exitoso, como parte del sueño grande. Un inmigrante, no cualquier inmigrante, un inmigrante grande en los logros, ¿ve? Entonces, y una familia llena de altísimos hijos. Grande, que sí. Para muchas personas, una familia con una cantidad de hijos, que para muchas personas que son muy tradicionalistas allí, yo me asombraba cuando estaba en aeropuertos de Estados Unidos ver familias con 5, 8 hijos. Uno acá que se ha reducido tanto la tasa, que todo giraba alrededor con esa coherencia, y tú has explicado en Cámara lo que no ocurría. Pero también les invito a las personas que nos están viendo, lo comentábamos ahora, que vean y que hagan la comparación. Si quieren ver los elementos no verbales, hagan la comparación entre el discurso de aceptación de la candidatura de Kamala y el discurso de aceptación de la derrota de Kamala. Es impresionante. Tienen vestidos muy parecidos. Yo casi bien sé que era el mismo vestido, pero la Kamala que sale súper extendida, con pasos firmes y una apertura, o sea, pasos más grandes, más amplios, al caminar hacia la tarima, que casi se desliza en la tarima y que siempre tiene una sonrisa que implica toda la musculatura facial amplia, con un cuello libre y unos movimientos muy fluidos en los hombros, muy diferente a la Kamala
que salió ahora. Indudablemente, ella trata de mantener el tronco erguido, pero los brazos están muy pegados. Pero en cámara, es que incluso hay varias fotos en redes que ustedes van a ver, y Kamala tiene varios elementos que desde el punto de vista científico de las expresiones faciales se llaman unidades de acción. Y en Kamala aparece unidades de acción muy interesantes, como por ejemplo los momentos en que se le quebró la voz o dijo, yo he aceptado la derrota, pero vamos a seguir por largo, y se le quiebra la voz largo tiempo. Luego habló de las estrellas y hace algo como muy emocional. Aparece una unidad de acción que se llama la unidad de acción 1, que es que las cejas se contraen acá y se forman como en un diagonal. Y fue claro, hay una de las fotos de CNN, si lo acaba de hacer Raúl en gesto espejo a mí. Todas las personas que tienen mucho dolor hacen eso. Hay una historia de una mujer que llora y llora y llora porque sus hijos han desaparecido, y ella dice, me secuestraron mis hijos, y cuando la analizaron se dieron cuenta de que estaba mintiendo, porque mientras que el papá, que era divorciado de ella, tiene ese gesto que es el gesto de máxima tristeza, de melancolía, de dolor, este gesto acá, haciendo ese diagonal. Ella decía, se perdieron mis hijos, me los han secuestrado, por favor. Ella los había puesto en un carro, los ahogó y los mató. Eso fue por los 80, porque quería estar con un tipo y le estorbaban los niños. Y se dieron cuenta porque no hubo ese gesto. Y es típico de alguien que tiene mucho abatimiento cuando ha tenido una pérdida grande. Se ve en cámara. Otra unidad de acción que también se ve en las cejas son muy expresivas en la tristeza y el dolor, se llama unidad de acción 4, y es que las cejas se bajan mucho. El primer discurso, cuando acepta ser candidata, las cejas están levantadas varias veces, despejando la expresión de los ojos, que brillan mucho. Acá no, acá los ojos en varios momentos brillaron por las lágrimas que estaban a punto de salir, pero están contraídas. Y lo último, porque mire que en la boca no se vio tanto, no estaba tan abajo la boca como en las personas que tienen mucha tristeza, pero la sonrisa de la primera era una sonrisa amplia que implica todo lo orbicular de los ojos, el levantamiento de las mejillas. En esta era una sonrisa con una contracción de maceteros durísima. Aquí estos músculos de acá que hacen que casi sea una mueca. Miren que es muy diferente a que yo haga con ustedes esto, a que haga. ¿Eh? Y entonces, y por último, fue muy evidente y afectó su voz, que cuando uno tiene una situación de estrés o que está conteniendo lo que realmente quiere decir, se aprieta mucho el cuello. Y miren ese video. Mientras que en el otro el cuello está amplio y la voz sale con mucha proyección, aquí el cuello de ella está apretando, y eso hace que la voz le tiemble en varios momentos aún más. Entonces, me encantó hacer esa comparación, porque a quienes les gusta el tema del comportamiento no verbal, hacer esa comparación les va a dar muchas señales. Allí debo señalar, antes de que terminemos y retomando luego esta importante explicación de Ivette, que de verdad muy técnica y muy detallada, y que nos sirve para analizar lo no verbal con profundidad y con conocimiento experto, no desde la improvisación. Valoro tremendamente la exactitud de ese análisis. Volviendo ya a la dimensión política, ¿qué le preocupa a uno? ¿Será que el siguiente candidato demócrata va a ser una mujer negra o descendiente de inmigrantes? Estoy casi seguro que el siguiente candidato demócrata dentro de 4 años va a ser un hombre blanco de la costa este. Estoy prácticamente seguro de que va a ser un hombre blanco heteronormado, además, con toda certeza. Esto le quita oportunidades a personas muy interesantes, como por ejemplo a Pete Buttigieg, un secretario de Biden que es homosexual y que es bastante popular y que sonó muchísimo para ser candidato demócrata antes de que se designara Kamala Harris, porque lo de Kamala fue una designación. Entonces, le preocupa a uno que esto reste posibilidades, porque el Partido Demócrata finalmente ha sido el partido que se ha atrevido a tener candidatas y que se ha atrevido a tener candidatos de otros colores, de otros orígenes étnicos, que está incorporando migrantes. Si ustedes miran el historial de candidatos republicanos, pues esto es casi calcado. Hombres blancos heterosexuales con una altísima capacidad de conectar con el campesino. Lo de la capacidad de conectar con los obreros es nuevo. Antes esa era una fortaleza del Partido Demócrata y curiosamente está perdiendo agarre dentro de los sindicatos. Da Está pesar, perdiendo porque creo que alcance. lo que hizo Kamala es
es muy loable porque con todo lo que estamos hablando en contra del equilibrio que le tocó jugar el retiro tan tarde de Biden, da mucho pesar. La pregunta que yo dejo en el aire, ¿estará Estados Unidos alguna vez preparado para elegir una mujer? Yo creo que eso va a terminar pasando. Y Mira, como la historia es tan curiosa, podría ser perfectamente una republicana. Miren que la primera ministra británica pues fue una mujer conservadora, Margaret Thatcher, una candidata de los Tories. O sea que eso va a terminar pasando por las placas tectónicas de la historia, porque así allá van las cosas. Ahora, que sea una mujer progresista no lo sabemos. Que sea una mujer demócrata tampoco lo sabemos. ¿Qué preocupación final queda también? Más allá de todo el análisis amplio, como latinoamericano, también debo decir que preocupa la situación de los inmigrantes allá. Se espera que tal vez Trump haga algún control de daños pensando en su imagen, pensando en su posible reelección, viendo, por ejemplo, el efecto catastrófico que tuvo esa intervención que dijo que Puerto Rico era una isla de basura, una intervención de una persona en uno de sus mítines. Eso le puede haber costado mucho. Eso le puede haber costado mucho. Tal vez él empieza a hacer ese control de daños, porque si lo que él estaba planteando pues se materializa, que es la deportación masiva, pues eso va a mover mucho el mapa electoral para las próximas elecciones. Tengo que estar a la expectativa y por supuesto como latinoamericano deseo que Trump, tal vez en un deseo de control de daños y en búsqueda de una reelección, mesure ese discurso. Sin embargo, su base electoral parece valorar mucho ese discurso y en su discurso dijo que él era un candidato que se caracterizaba por cumplir lo que prometía, lo cual deja allí una honda preocupación sobre el futuro de la población migrante y sobre la diversidad en los Estados Unidos de América. En todo caso, aquí alguien supo conectar mejor con el pueblo norteamericano desde el cuerpo, desde la voz, desde las palabras, y eso lo condujo al triunfo más allá de que Kamala ganara el debate, más allá de que obtuviera más donaciones en dinero, más allá del evidente apoyo de muchísimos medios como el New York Times o la misma CNN. Pues nada de eso fue suficiente para hacerle contrapeso a la honda sintonía que Trump está ganando con las personas de edad avanzada, con los sindicatos, con las personas del campo, pero adicionalmente con grupos inesperados como la población afro y la población latina, que se suponía que Kamala iba a barrer en esos sectores, pues no barrió, porque el hecho de que haya perdido los swing states así lo demuestra también. Mucho que hablar sobre comunicación no verbal, Ivette. Esto es algo que me llamó mucho la atención. También exaltó Trump algo que es muy subtextual en el pueblo norteamericano, el gran impulso a estar siempre competitivos. Entonces, dice, nosotros tenemos esto, esto y esto que no tiene China y Rusia. Y luego más adelante otra vez, y no lo tiene China, y no lo tiene Rusia. Y la gente, ¡ah! Es divertido porque quien lo ha hecho posible, muchas de las cosas que dijo que había en Estados Unidos y no afuera, pues estaban relacionadas con Elon Musk, que no es de Estados Unidos por nacimiento. Claro. Es un poco divertido, pero tampoco todo es de China, ese chauvinismo y ese nacionalismo amparado en un inmigrante. Los milagros del discutible, pero muy efectista discurso de Donald Trump. Me queda al final de todo esto que algo es como keep it simple. Hay que mantener las cosas simples, sencillas, al grano, contundentes. De acuerdo. A veces más es menos. Y creo que eso es fundamental en todo aspecto de vida y en estos momentos tan claves como una elección, es fundamental tener pocos mensajes, pero muy concretos, que lleguen a donde queremos que llegue. No bailar tanto entre decisiones complejas, ¿sí? No intentar hacer juego de equilibrista. Y a veces hasta lo cantinflesco funciona bien. Soy el hombre para solucionar la economía. Voy por la calle y la gente me dice, tú eres el hombre para solucionar la economía. Y efectivamente, los medios lo están diciendo, soy el hombre para solucionar la economía y voy a solucionar la economía. Parece, suena cantinflesco, está funcionándole. Que ya ganó 2 elecciones con esa estructura discursiva que parece una broma, que parece una repetición de la repetidera. ¿Cuántas personas con las que trabajamos, y vete Andrés, dicen, Raúl, estoy aburrido de repetir lo mismo, tú me pones a repetir lo mismo, digamos algo distinto? Miren a Trump.
Total. Miren a Trump, que ha ganado 2 elecciones y que puede decir 4 veces lo mismo, no en un discurso, en un minuto. Y le funciona. Una reflexión para tantos clientes, líderes y lideresas políticos, líderes y lideresas empresariales y sociales con los que trabajamos, muy queridos y queridas, que a veces se nos quejan cuando les decimos, venga, repita el mensaje, ¿es que usted quiere que yo sea un disco rayado? Mire a dónde lo puede llevar. Lo puede hacer de forma más divertida, de forma más completa, ponerle más adornos. Andrés nos lo dice muy claramente, keep it simple, manténgalo simple. Un mensaje, el sentido común, haz América grande de nuevo, además reciclado, porque eso está muy inspirado en Ronald Reagan, no importa, le sigue funcionando. La gente sabe que yo cumplo mis promesas, prometo cosas y luego las hago. Razona que es una evolución de yo cumplo mi palabra, que sabemos que es algo muy del campo, muy de la tradición y muy del arraigo, pues sigue funcionando. A veces nos ponemos tan creativos para conquistar a los centennials, que son tan importantes. Qué bueno conquistar a los centennials, pero el voto del muchacho de 19 años en Colombia que puede votar después de los 18, pues vale lo mismo que lo de la señora de 98. Así que cuidado. Algo para añadir también es que cuando se mantiene simple, es más fácil mantener coherencia. Eso es verdad. El pensamiento complejo, yo creo profundamente en el pensamiento complejo, más no en el pensamiento complicado. El pensamiento complejo toma muchas variables y las expresa de forma simple si el vocero o la vocera es bueno. Eso no es lo mismo que el pensamiento complicado. La verdad es que Kamala, con esta dificultad tan grande de Medio Oriente que los puso a dar vueltas en círculos, tenía no solamente un discurso complicado, sino un pensamiento complicado. Y se le notaba, no sabía cómo remendar esa ecuación para que le cuadrara y no perder votos musulmanes y árabes y mantener a gusto a los judíos demócratas. Una cosa es el pensamiento complejo y otra cosa es el pensamiento y la comunicación complicada. Que tengamos pensamiento complejo y mensajes simples. Pensamiento sí complejo, pero mensajes simples, porque pensamiento complejo y mensajes complicados, graves. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieran añadir? Muchas gracias más bien por este momento, cómo lo gozamos y esperamos haberles dado también conceptos y puntos de vista a las personas que nos ven y les agradecemos desde ya habernos visto, les invitamos a seguirnos en las redes, que este análisis les aporte muchísimo si están en este campo, si porque lo ejercen o porque les gusta pasionalmente verlo. La invitación, formémonos en comunicación para hablar con el adolescente, más también para hablar con el anciano, para hablar con el campesino y el habitante de la ciudad. Que si en algo vamos a ser complejos, es en pensar en todos nuestros públicos para llevarles mensajes simples. Y eso exige formación en lo no verbal, en donde nos guía Ivette siempre, con todo el equipo de trabajo de DCA, con un amplio grupo de consultores, fonoaudiología, teatro, muchísimo conocimiento experto, como quedó evidenciado cuando nos hablabas de los gestos de las cejas, los movimientos, con conocimiento técnico en la parte verbal. Todo nuestro equipo, encabezado, pues en mi caso, Raúl Díaz, siempre al servicio de nuestros clientes, buscando aportarle a este país con buenos mensajes, con buena comunicación, pensando en que cuando nos comunicamos claramente se logran acciones y nuestros países necesitan acciones. Los discursos poderosos, por eso Churchill se ganó el Nobel de literatura, único personaje en ganarse el Nobel de literatura, fue porque su discurso era bonito. Pero es que cuando usted, además de hablar bonito, convence a un montón de pescadores a que se boten a mar abierto a rescatar soldados, sabiendo que los barcos no están hechos para hacer esa travesía, ahí es cuando el discurso, además de bonito, es potente. Y ahí es candidato, ahí se vuelve un Nobel de literatura, además de un líder tan importante. Discursos con acciones, que conduzcan acciones, no solamente palabras bellas. Qué bueno que sean palabras bellas, qué bueno que haya pensamiento complejo. En última, se trata de conducir acciones. Mil gracias. Hasta A luego. ustedes, un abrazo muy fuerte.